que te dé vida. Como están en directo. Que te dé vida. Hola gentes, estamos ya transmitiendo en vivo. Buenas noches, buenas noches. Hoy estamos un poco más hogareños para poder hablar del tema de hoy. Nuestro tema hoy día, hola Héctor, buenas noches. El tema de hoy día que nos convoca es espíritus protectores, religión y paganismo. Tenía preparado hartas cositas, pero después se me había ocurrido que creo que era mejor hablar desde la experiencia, eh, del transitar en las religiones o en lo que se cree de las religiones, un poco el paganismo también, ¿no? Que también es otro tipo de religiosidad. Y para eso he querido invitar a mi hijo tiene 16 años, se llama Bruno, y por eso también quise cambiar un poco esto para poder y hacerlo más hogareño, porque dentro de todo estos son temas que en algún momento son medio de superchería, pero son súper importantes, porque suceden. Si nosotros vemos cuando eh, regamos las plantas, cuando tratamos a nuestros hermanos menores, que son nuestros compañeros animales, son seres con espíritu. Nosotros somos seres con algo más allá adentro que esto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer un poquitito es comentar y contarles un poco sobre las experiencias que hemos tenido. Y a mí me interesa también presentar un poco qué es lo que pasa en la cabecita de un joven de 16 años, que en lo personal a mí me dio en algún momento ciertas grandes lecciones. Los hijos, las hijas son así. Por ejemplo, el papá, el progenitor, es católico, ¿no? Y para hacerlo dormir le hacía rezar el Padre Nuestro, digamos. Yo soy pachamámica. Entonces, dentro de todo, también le hacía cantar con el tamborcito cancioncitas a la Pachamama. Hasta que en algún momento yo le dije, bueno, compañerito, mire, crea en sus dioses, en sus espíritus, en lo que usted crea. Y él en algún momento me dijo, cuando era chiquita, tenía 12, me dijo, pero ¿por qué tengo que creer en algo que está afuera? ¿Por qué no puedo creer en mí? Entonces ahí fui comprendiendo que todos son conceptos. El ateísmo es un concepto, la religiosidad es un concepto, el paganismo es un concepto. Lo concreto, por ejemplo, para mí, porque yo creo en la Pachamama, es porque yo me alimento de la Pachamama, ¿me entienden? Pero aún así, como nosotros le damos la humanidad, ¿no? Le damos el personaje también, le damos el mito, eh, sabiendo que es un ser vivo. Entonces ahí él con esas lecciones tan importantes de cómo vamos cambiando y transformando, cómo vamos también desde el amor, desde la naturaleza, desde la tranquilidad, rechazando las cosas que puedan ser impuestas. Así que no sé, Brunito, bienvenido. Antes que todo, gracias Etno. Cuéntanos un poquitito cómo ha sido tu experiencia con respecto a la idea de la religión, del paganismo también. Pues la verdad, sinceramente, mi experiencia ha sido bastante dura. O sea, ni tan dura, es que ya he estado, he visto varias caras de de la misma moneda. Porque he visto tanto las dos caras del paganismo como las dos caras de la religión en sí, tanto judeocristiana como, como las demás que existen en todo el mundo. Diría que a veces también las religiones o el paganismo en sí, eh, uno lo transforma, ni siquiera puede que esté estipulado de una forma, pero también otro lo puede terminar transformando de otra forma, que es como lo que podría pasar con la Biblia, que es un libro sagrado completamente, pero ha sido igual de cierta manera bastante manoseada por otras personas, ya sea por sus propias convicciones o O necesidades o por necesidades, intereses. claro.
Entonces, podría decir eso, el paganismo no se podría salvar sinceramente, porque al fin y al cabo yo pienso que cualquier otra persona podría simplemente manosear lo mismo, manosear la idea de lo que es el paganismo. Y saber hablar, con saber hablar simplemente puedes manipular masas, o sea, sabiendo eso. Entonces, ahí yo puedo decir que nada se salva, pero esa es la idea, como que aunque nada se salve, hay que saber en lo que nosotros, ¿cómo se llama? Nosotros hallamos, por ejemplo, en la religión cristiana, no, o sea, muchas cosas se hicieron por el nombre de Dios, cuando sabemos que al fin y al cabo Dios no sabemos si realmente es Dios, Dios. Puede ser diosa o puede ser diose incluso. Pero tampoco sabemos si es que Dios realmente dijo eso. Lo mismo con la verdad de Lucifer, no sabemos si Lucifer es realmente la cara del demonio. Estuve viendo ahora una especie de documental que hablaba de Lucifer. Yo no soy luciferiana, de hecho, si hablo con respecto a la magia, yo sé que muchos eclécticos no van a decir, "Ah", pero bueno, yo no soy ecléctica, soy un poco salvajita para mis cosas. Estaba revisando un poco el tema de Lucifer, ¿no? Que cómo han generado como esta manipulación de hacer quedar mal a alguien, ¿no? Porque Lucifer, lucero, significa ser que porta la luz. Y dentro de todo, en ese mito, él era él, ella, ellos, en uno, daba la información para que nosotros sepamos cómo seguir evolucionando y que no sigamos siendo como carne de alimento para otros seres que se llamaban dioses, ¿sí? Entonces, como nosotros, desde nuestras necesidades, hay cuatro poderes importantes, ¿cierto? Hay cuatro poderes que igual han sido muy nocivos, que son el económico, el religioso, que maneja la fe, el científico, que maneja todo esto que está sucediendo ahora, y, Político. y el político politiquero, que le digo yo. Entonces, estos cuatro poderes han ido manejando nuestra fe dentro de todo. Y al manejar nuestra fe, también nos han dicho qué está permitido y qué está prohibido. Eh, Está permitido creer en un algo que nadie ve, ¿sí? Es un Dios que nadie ve, pero está prohibido pensar que hay espíritus, que hay fantasmas, todo es del diablo, todo es de Satanás. Y en ese Satanás han metido a Lucifer. Y Lucifer, de hecho, en este documental decía que estaba en contra de estos dos poderes. Y es muy loco porque ahora sucede un poco eso, ¿no? Hay dos poderes carroñeros que están ahí como, esto es mío, peleando por la granja. ¿Ah? Y sin embargo, el loco lo único que quería era como decirnos un poco cómo evolucionar nuestras capacidades que tenemos importantes y entonces a los poderes no les interesa mucho nuestras capacidades, no les conviene nuestras capacidades porque si no nos soltaríamos, nos saldríamos del rebaño. Así que ha sido importante como por eso también invitarlo a él para poder un poco analizar y ver cómo lo vemos nosotros también de jóvenes, de adolescentes, cómo cuestionamos, ¿no? Desde lo más cercano, que es nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, cómo después vamos creando ideas propias para poder desarrollarlas, lo que enseña el colegio, lo que enseña la universidad, lo que enseña más allá. Entonces, saber que hay cabecitas que empiezan a soltar y a ver, y que ya no es como la mamá me dijo que hay fantasmas, la mamá me dijo que hay espíritus chocarreros, la mamá me dijo no, sino cómo tú lo vives y cómo tú lo vives, lo desarrollas, lo ves, es que es muy loco, por eso también es que a mí me place esta situación. Entonces, desde esa parte, desde ese lugar, y habiendo una comprensión de que hay multidimensiones, ¿sí? Si tú me preguntas si hay planetas y galaxias, puede ser, otras veces no. Si me preguntas si somos un tubo de ensayo, sí, y también no. Si somos tierra plana, tierra redonda, sí, pero también no. Como que esos son distractores. ¿Ah? Yo siento que la religión ha utilizado mucho y la política ha utilizado muchos distractores para que nosotros busquemos
cosas que están en nosotros también. Y por eso me llamaba la atención cuando él dijo, ¿por qué tengo que ver por algo afuera? ¿Por qué no por mí? Y en sus actos lo veo, en sus actos veo que él busca el en sí. ¿Por qué desde mí? Entonces ahí hay grandes respuestas. Y bueno, y desde ese mí, que me lo dijo cuando yo era grande, dije, ok, voy a empezar a descubrir las cosas desde mí también. Bueno, y ahí vi todo un mundo y entre todo ese mundo empecé a dilucidar con respecto a las experiencias un poco paranormales que yo he podido tener en mi vida. Yo soy paseña, soy boliviana y he vivido en el casco viejo quizás hasta los 20 años, 19, 20 años. En este casco viejo, al ladito del teatro municipal, como bailarina con la historia del tío Ubico, eh, no sé, con la calle Jaén al lado y en definitiva con la magia de la calle Jaén. Y yo, mi hijo nació en Chile y cuando nosotros nos vinimos acá, yo le conté, ¿no? Yo le dije, la calle Jaén es lo máximo, yo la amo porque yo amo los espíritus. Entonces, a él le llamó la atención la cruz, eh, las sensaciones que hay en la calle Jaén, las historias también, ¿no? El famoso Gasparín, esa mujer de blanco que se aparece y que después los hombres al día siguiente aparecen golpeados, porque esas también son transformaciones que da el mismo patriarcado a historias, eh, quizá de mujeres que han sido víctimas de violencia. Es una manipulación súper grande con respecto a lo que existe en el mundo intangible y en este mundo tangible. Así que yo como experiencia de haber vivido en el casco viejo a 2 cuadras, he tenido mis experiencias paranormales, pero exquisitas, heavies, y que según yo se conecta mucho con las emociones que tenemos. No es que sea nuestra culpa, qué mal, pero sí se conecta con las energías de baja densidad, como también se conecta con las energías de alta densidad, o sea, de ligereza, no densidad, de ligereza. Así que yo en algún momento pensaba que era yo la loca de patio que veía, que sentía, que hacía cosas y que tal vez yo misma estaba un poco enloqueciendo y que yo me provocaba esas cosas. Pero cuando ya lo tuve a él, ya empecé a ver que realmente había que asumir ciertas cosas y había que asumir cierta realidad es más allá de los mitos y de las cosas y cuáles son mis ritos, ¿no? Para yo poder conectar con sabiduría y con respecto a lo que no puedo ver, porque de eso se trata. De hecho, una compañera hermosa de danza me pasó un texto que habla sobre la interculturalidad. Yo acá no quiero convencer a nadie. Pero si acá en esta 3D estamos luchando y peleándonos por esta interculturalidad, yo me imagino cómo es la interculturalidad con otras dimensiones, con otros espacios. ¿Y por qué lo estoy haciendo esto tan hogareño? Porque estoy segura que por allá, a través de esta pantallita, hay muchas historias que cada uno o las oculta o las disfraza o las encuentra prohibidas o quizá algunos hasta permitidas. Y yo les invito esta nochecita, sin asustarse, porque no asustan. A veces hay que mejor tenerle más miedo a los Vivos que a vivos los y a los muertos. corpóreos y a los muertos o a los intangibles. Pero les invito a recordar, yo les invito a recordar ciertas cosas. Si quieren pueden escribir sus experiencias, que ahora vamos a empezar a contar nuestras experiencias para que esto se ponga guapo, porque es guapo, es precioso, y así también podemos mantener espacios energéticamente limpios. Y no estoy hablando desde la energía, desde el hipismo, la superchería de esto, no, estoy hablando energéticamente, de cómo yo trabajo mis propias emociones también. Si yo niego mis rabias, estoy trancando una emoción y eso se pudre y eso llama. Entonces hay un trabajo espiritual y emocional también psicológico que uno empieza a tener para poder como limpiar sus campos energéticos, ¿no? Nada, comienza Como una experiencia. con alguna experiencia entretenida, incluso allá en Chile, porque también hemos vivido en lugares así como, ajá. Bueno, la que más me había impactado, o sea, como que la que más me acuerdo,
ha sido cuando tuve que estar en la casa, allá en Santiago, en la de Concha y Toro se llama la calle. Y esa casa era pesada, muy pesada. Y habían hartas cosas ahí ya desde antes. Pero la experiencia que más me pasaba era en la noche, cuando tenía ganas de ir al baño y tenía que pasar por un pasillo largo. Y eran de estos baños que eran grandes, con una puerta grande, todo. Pero no sé si era, que la verdad era tan pesada la casa que cuando yo avanzaba de la puerta de la habitación, veía puras caras, así como caras que me sonreían y otras que eran como más macabras, así como casi película de terror, ya, así. Pero muchas veces no podía simplemente ir al baño. Y en esa misma casa más de una vez también me empezaron a hacer jugarretas, también, como cuando intentaba dormir y de repente sentía como los teclados del computador que teníamos se empezaban a tocar y yo estaba solo en la habitación y mi mamá estaba en la cocina y le fui nomás a decir y me puso un bote con sal debajo de la cama y dejé de sentirlo. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo lo sientes? Como, porque hay muchos aspectos también que a uno psicológicamente lo pueden llevar a ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo los medios de comunicación, las redes, de cosas a los 8 años, por ejemplo, tú podías ver. Dentro de todo, yo he sido un poco dura en eso y es como, más que yo te reviso, te acompaño a ver lo que podemos ver, porque creo que no es justo exponerte a algo que te pueda lastimar. Televisión nosotros no vemos. Vimos, Vimos, pero no. pero la nada, en algún momento que había televisión, pero nosotros no vemos televisión. Entonces, como, de hecho, yo trato de, porque no, Lo más que vemos son como el celular o el computador, en internet en general. Pero televisión en sí no lo vemos, no somos de eso. entonces, ¿cómo ha sido como ese acercamiento o ese ver, digamos, o resentir ese tipo de experiencias desde dónde ha sido también verlo? ¿Has tenido alguna influencia al respecto? ¿Cómo ha sido eso? Influencia, igual desde antes, o sea, también por internet, veía videos por internet de un canal, por ejemplo, el Doctops, ¿te acuerdas? Igual tú siempre me enseñabas sobre que existían y que estaban, pero así como para adentrarse más al tema fue gracias a canales de YouTube y cosas así. Y nosotros veíamos, los dos, mi mamá y yo veíamos de todo tipo de cosas así paranormales. De hecho, hasta el día de hoy seguimos Y viendo. en aquel momento que tú pudiste ver esas caras y esos rostros y esas cosas, no veíamos muchas cosas. Por eso me llama la No. atención y por eso te pregunto. Y por eso te pregunto un poco, porque yo creo que en ese momento igual tú estabas con mucha explosión con respecto a la religión y a las religiosidades paganas también. Sí. Como digo, tú siempre me habías enseñado de que existían, pero claro, mi familia paterna siempre ha sido de si existe algún espíritu, no importa quién sea, va a ser del diablo, una cosa así. Y, o sea, no digo que, obviamente, hay todo tipo, clases de espíritus, demonios, o sea, está de todo. Pero de todas maneras, también es como son dos polos muy opuestos, sinceramente. Porque uno me dice, tenle tanto miedo que debes correr, y el otro te dice, espera, analízalo. Míralo, salúdalo. Claro, entonces como que son polos muy opuestos. Y en ese tiempo también yo no sabía cómo iba a reaccionar en ese sentido. Uno, los polos en mi cabeza estaban como que, ¿qué hago? Si veo esas caras, ¿qué hago? O lo analizo o me voy. Entonces, por lo generalmente me iba. Muy pocas veces analizaba. Más de una vez solamente me iba solamente. Claro, y a este punto con el tema de la religión y la religiosidad, digamos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de la religiosidad para con uno? ¿Ah? Como me nutro, ¿no? Intelectualmente, emocionalmente, que permito que entre físicamente el alimento también, o dependo de un algo que ni siquiera lo puedo ver, ¿sí? O dependo de un algo.
Entonces ahí estaba esa disyuntiva entre la religión establecida o la religiosidad que yo puedo tener para conmigo, digamos, ¿no? Para con uno. Para así yo también sacar mi propia apreciación de lo que pueda suceder. Y en lo personal no concibo que no existan más cosas. No concibo que seamos el sol de todo, porque tiene que haber un montón de cosas. Por ejemplo, cuando estábamos, ahora ya adentrándonos al etno, ya, como el etno, las experiencias que hay en el etno. La otra vez conversaba con las chiquillas que trabajan en el etno, con las que mueven esto del etno, y les pedía que me contaran sus experiencias. Yo, si tú me cuentas, yo te creo absolutamente. O sea, te digo, sí, y no se llamaba así, así. Te creo absolutamente porque además que, que cuando uno lo habla no desde el morbo. Tú reconoces cuando alguien habla desde el morbo a cuando alguien habla de algo natural, que realmente está en cualquier lado. Entonces hablábamos de ¿se puede mostrar el dibujito que tú hiciste? Bueno, lo que pasa es que cuando contaron sobre una experiencia, contaron sobre la experiencia de un ser como un duende, de más o menos, que parece como un Peter Pan, y que tiene el cuerpito traslúcido, pero sin embargo vieron bien los ojitos, vieron bien la boquita. Uno dice, claro, ellas lo vieron desde niñas, ¿no? De niñas. Y nosotros somos tan adultocéntricos que de verdad la voz del niño es nula. Y no nos damos cuenta que tenemos muchas, nuestra apreciación es súper limpia cuando somos niños y niñas. Somos muy veraces cuando somos niños y niñas. Un poco eh, concretos quizá, o tal vez a veces un poco abstractos, pero somos veraces. Entonces en nuestro adultocentrismo negamos lo que puedan ver, lo que no puedan ver, lo que no. Muchas veces por miedo, que se pueden haber implantado. Ya de, y de adulto sí. tú tienes ese miedo que te paraliza y tú dices, eso no existe. ¿Ve? Y ahí ya hay una orden hacia ese mismo niño para que bloquee ciertas cosas que se pueden. Pero después nos contaban que con los años y con el tiempo, un personaje, ¿sí? Se había quedado dormido en la sala, creo, no sé, pero se había quedado dormido y había sentido que lo habían estado ahogando. Entonces cuando se despierta y cuando avisa y cuando cuenta, la compañera ya grande lo dibuja, ¿no? La compañera que se supone que vio de chica lo dibuja y era el mismo rostro de una persona años después que no tenía por qué saber, que no tenía por qué nada, y eso es lo que siempre te queda en la duda, ¿no? En la duda. Entonces, por eso también es que yo decidí llamarlo espíritus protectores, porque nosotros en esta como ignorancia, todos somos ignorantes, todos ignoramos algo, pero en esta ignorancia o en este temor o en esta manipulación con respecto a nuestras creencias y a nuestra fe. Bloqueamos el relacionarnos con otras entidades, y lo estoy hablando así, asumida que existen, o sea, porque creo absolutamente en mis experiencias, que también podemos tener una relación, un buen convivir con otros seres, para ayudarnos un poco como a conllevar un espacio, no sé, es que tiene que ver con el buen vivir, tiene que ver con el convivir, tiene que ver con que a final de cuentas realmente podemos protegernos, se puede mantener un equilibrio energético en espacios importantes. Cuando la compañera contaba que este personaje era medio tóxico y ese ser, por ejemplo, nunca molestaba a nadie, yo no sé la religión que profesan, por ejemplo, pero sin embargo dejan dulcecitos. Eso es muy bello. A mí me cae muy bien la gente que se maneja así, me place, se agradece, se nota. Agüita con azuquita, cositas bonitas, el saber hablar, aunque te asusten de pronto, yo siempre digo, no me asusten, no se muestren, pero sé que están
Entonces, hay un buen vivir, hay un buen trato y también hay una limpieza energética constantemente de las personas que están como con ese relacionar. Entonces nos dábamos cuenta que ese ser era un protector del espacio. Era un protector del espacio, es un protector del espacio. Ustedes van al etno y el etno es muy acogedor. El etno es un lugar muy, no sé, es como que tú llegas y te sientes cubiertito, te sientes tranquilito, te sientes como casi como en casita. Y yo creo que es porque también hay un lugar protegido. Pero si tú llegas como con tus cosas rancias, digamos, con tu soberbia, ¿no? Así como que estas puras cosas pasan, cosas pasan. Entonces, si no crees, por ejemplo, por último tienes el respeto de las personas que sí creen y silencias, porque así como tú crees en algo que, ¿dónde está? La otra persona también tiene todo el derecho de creer en su propia historia, que puedan ser esos espíritus. Entonces, los espíritus protectores, como este ejemplo, por ejemplo, los espíritus protectores como tus seres queridos que de pronto se quedan en este plano, porque es importante hablar que estamos en diferentes planos. Se dice que cuando una persona fallece, el espíritu está un año haciendo un tránsito. Por eso uno no se puede conectar con esa persona en un año. O sea, los tiempos nunca son así. Los otros planos son atemporales. Pero en esta 3D, por ejemplo, es como un año más o menos, donde uno recién tiene como el buen vivir de poder decir, de poder conectarse, de poder hablar. Siempre, siempre parto de que sea desde acá la conexión más que ir a pedir a alguien, ¿sí? A mí me pasa que de pronto yo leo las cartitas y de pronto me dicen, pero quiero saber, mañana me casaré, tú así. Ah, sí. ¿De verdad vas a perder el tiempo en esa superchería o no quieres saber cómo se puede evolucionar ante esa necesidad desde dentro también? Entonces, lo mismo pasa con esto de quiero saber si es que eh, quiero contactarme con este espíritu y quiero hacerlo. Entonces, de pronto, claro, venimos personas que tal vez, bueno, ustedes saben, la superchería abunda en todas partes. Con esto no estoy criticando. Con esto estoy haciendo pensar que las cosas se parten por acá. Con esto y la presentación de él también como un jovencito de 16, que en algún momento me ha quebrado el ego también porque no iba a ser el pachamámico que me hubiera encantado con la pluma y con las cosas, sino que iba a ser el chico, un perro virtual que está todo el rato cachando que tiene que hacer esto. Eh, es importante porque soy yo la que tengo que tener las experiencias propias de saber discernir lo que pasa en mis espacios. Espíritus protectores, ¿cómo yo puedo encontrar un espíritu protector en otro plano si es que yo misma no me sé proteger a mí misma, mis emociones, mi cuerpo físico? ¿Cómo me retroalimento solamente con cosas bonitas? ¿Qué es lo bonito para ti? ¿Qué es lo bonito? Estar así. O también lo grotesco, o la belleza de lo grotesco, como dice la estética, ¿no? Mm. La belleza de lo grotesco. Entonces, siento que la religión un poco juega con eso, como el esconder tus sombras, como el esconder lo que también es parte de ti, tu inconsciente, para crearte un mundo, una manipulación de esto. ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es la idea? En eso entran muchos temas, ¿ah? En eso entran como los estereotipos de los roles, el rol de la maternidad, el rol de, no sé, pues, el rol de las parejas, todo disfrazado con tal de que uno esté en una zona que parece cómoda, pero sin embargo siempre se mantiene en una especie de rebaño. Uno siempre está como en una especie de rebaño. Siempre. No leas nada sobre Lucifer, porque si lees sobre Lucifer, Diosito, y tú así. Eh,
esto de la New Age, ¿no? Así como hay que leer solamente cosas que nos conecten con los arquetipos bonitos, estito y el otrito, pero sin embargo está el Necronomicon, digamos. Y si tú vas a leer eso, o sea, tú no, está aquí lo que tú le vas a, lo que tú vayas a ponerle en las cosas que tú hagas. Definitivamente está acá, fuertemente. Y el saber es importante hoy por hoy. Si sabemos y nos informamos, va a ser difícil que nos manipulen. Yo agradezco enormemente que hayan estos medios de comunicación a través del Internet. Así como hay un montón de basura, hay estas instancias donde tú puedes charlar más profundamente de otras cosas, pasar información. O sea, no por nada, voy a ser artista ahora, no por nada se está haciendo una búsqueda a través de las redes sociales por la supuesta desinformación. Esa es la teoría de la manipulación para hacer quedar mal el lugar o el espacio que está informando. Ups, Lucifer. ¿Me entienden que esto es así? Y nosotros, la verdad, hemos crecido con tanto miedo, que salirnos de este pensamiento es terrorífico. Yo lo siento mucho por algunos y algunas, porque sé que tienen una angustia de ser rebaño, pero por otros no, porque están súper cómodos. Sí, señorita, sí, sí, jefecito, sí, sí, estito, sí, sin ponernos a pensar que no, que tenemos una autosuficiencia para poder discernir emocionalmente, discernir psicológicamente, psíquicamente. Podemos discernir y para eso está el informarnos por sobre todo, para uno sacar un balance. Entonces, yo desde este arquetipo de espíritu protector, si es que yo no creo en mitos, no creo en leyendas, no creo en fantasmas y estas cosas, desde este arquetipo protector, de espíritu protector, entonces yo le doy paso también a entender cuándo otros planos están funcionando desde esta protección también. Entonces ya no me siento tan loquita cuando yo de pronto siento que algo está extraño y yo lo voy a comunicar, lo voy a investigar, lo voy a editar. Si tú tienes la herramienta para leer, compañero, lee, lee. De verdad es importante en este instante salir de la televisión. Es importantísimo agarrarse un libro. Es importantísimo descubrir otro tipo de música. Es importantísimo ir más allá de lo que tenemos. Mientras más viejitos nos vayamos poniendo, más todavía tenemos que hacer. No puede ser al revés. Entonces, eh, ahora entrándonos ya como al mundo un poco para cerrar, porque tenemos pocos tiempos, el mundo de los espíritus protectores. Yo genero desde mi trabajo, desde el arquetipo, ¿sí? Porque soy escéptica, y ustedes me digan, ¿cómo soy escéptica? Si yo creo en los espíritus, por eso creo en los espíritus, porque soy escéptica, porque necesito indagar, necesito averiguar, necesito palpar, necesito que se haga una conciencia en mí como para decir, cierto. No puedo permitir que otros conceptos guíen mi cabeza. Creo en muchos y a la vez no creo en ninguno, pero no puedo permitir que sean los que escriben mi historia. Tú tienes que crearte tu propia historia. Absolutamente. En eso entran las religiones que ya están estipuladas. Perdón, tenía que decirlo. Como también las religiones creadas desde el paganismo. La palabra pagano en el siglo 5 o 6 fue como estipulada para las personas del pago de la aldea, que tenían otro tipo de religiosidades. Así desde el siglo tercero más o menos, es que se empezó a usar como algo peyorativo. Entonces,
como ya se empezó a utilizar algo peyorativo, imagínense, como 3 siglos, esta manipulación de hacer quedar mal al otro, se empezó a manejar para que la religión estipulada sea la buena, ¿cierto? Pero era la que tenía esclavos, era la que tenía muertes, era la que, o sea, y aquí por el otro lado estaban cantando al árbol, cantándole al sol, cantándole al agua, no estaban haciendo nada. Siempre que ha llegado estos dos poderes entre patriarcado y matriarcado, que no es matrística, sino que son tirantes de poder, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que empieza un dominio sobre el otro. Lo mío está bien, no, lo mío está bien, no, lo mío está bien, no, lo mío está bien. Dos niños jugando con una pelota. 2 niños jugando, pero de los malcriados. Sí. De los malcriados y soberbios. Entonces, empezaron a generarse estos egregores, o sea, perdón, estos no son, estos arcontes que te confunden, o si quieres llamarlo también tu propia psicosis, o si quieres llamarlo arquetipo destructor de la mente, llámalo como tú quieras, y desde el bagaje que tú quieras, desde el paradigma que tú quieras. ¿Qué es lo que va manejando? Para que me quieran más, voy a empezar a matar animales, por ejemplo. No hay un buen convivir. No es lo mismo, no es lo mismo una situación de peligro donde yo me pueda defender y honre la vida de ese tigre comiéndomelo. No digo que yo lo hago, que lo quiero hacer o esto, no juzgo, pero yo creo que es un círculo natural a yo ejercer un poder sobre este animal y decirle, ustedes están hechos para nosotros, porque lo que es arriba es abajo. Entonces, el salirnos de los paradigmas, un poco para generar el propio, también nos permite escuchar al otro y no invadir. Pero si el otro está invadiendo, yo generar un límite. Y esto estoy hablando del tú a tú. Porque si no existe esta práctica, nosotros vamos a seguir creyendo que todos nuestros gobiernos son autoridad porque no lo son. Son servidores públicos. Estamos en una monarquía, aunque no se crean. Aunque no haya rey como en, dicho como palabra, seguimos en monarquía. Con este, con el otro, con hace más atrás de 14, en Chile, en Argentina, en esto, en el otro, en todas partes. Nosotros todavía seguimos con una imagen disfrazada. Y a nosotros mucho por miedo nos gusta. O sea, yo creo que no nos gusta, pero la verdad nos quedamos así. Otros luchan por salir. Y los que luchan por salir son muy castigados. ¿Cómo se puede? Y estamos en el 2020. Por eso, exacto, por eso es que el tema al que yo estaba convocada es espíritus protectores, religión y paganismo, pero siento que no iba a llegar absolutamente nada si hablaba de religión. ¿Cuántas personas de ustedes saben teóricamente sobre la religión? ¿Qué voy a decirles a ustedes sobre la religión? Y sobre el paganismo, ¿cuántos de ustedes saben sobre paganismo? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias paranormales o no paranormales? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos desde la ciencia con lo paranormal? Pero en algún momento dije, oye, estos son temas que igual nos pueden llevar a este 3D y a lo que asumimos como permitido, con esta relatividad entre el bien y el mal. Porque lo que tenemos que hacer ahora en una época de pandemia es quitarnos el miedo. De verdad, ir mucho más allá con la información. Conversar, ver qué pasa. Por ejemplo, yo quiero que tú seas mejor que yo. No. No, cuate. Porque yo soy yo. Yo porque quiero vivir tu vida. ¿Y tú por qué quieres vivir mi vida? Quiero ser yo, mejor que yo. Eso podría ser. ¿Me entienden? Entonces, si se trabaja el espíritu, si se trabaja el alma, o si se trabaja eso que nosotros no vemos, pero que está, aunque seamos lo que sea,
Entonces vamos a poder tener un buen vivir energético con otros espacios que, o sea, no podemos decir que no existen. El que yo no vea a la viuda en la calle Jaén no significa que hayan espíritus que están ahí un poco gobernando para poder regir un equilibrio energético. Y no me pueden dejar mentir que cuando uno entra por esa calle, uno entra a otro espacio. Él entró y él entró a otro espacio. ¿Cómo fue tu experiencia en la calle Jaén? Fuerte. Es como entrar a otra dimensión completamente. Como que cambia tu sentir en ese momento. Como el aire, algo Sí. cambia. Sí, no sabría decir exactamente qué es lo que cambia, pero cambia algo. No es como estar en cualquier tipo de calle, sino como que entras a otra dimensión. Y no importa cuántas cruces pongamos, chiquillos. De verdad que no importa. De hecho, la transformación del dibujo de la cruz es poderosa, porque se supone que la primera cruz es como la chagana, donde el horizontal, perdón, donde el vertical con el horizontal son igualitarios, un equilibrio. Pero después, para gobernar nuestra fe, lo subieron para colgar a alguien. Qué fuerte, qué duro, qué triste. Como un ser tan bacano como Jesús, para el que cree en Jesús, nos encanta que cada año muera. Y casi festejamos Semana Santa para que muera. Estamos más preocupados por el pescado, para que vean. Pero pese a que se pongan 20 cruces y así y el otro, la energía sigue. Pero ahí hay una superchería, ahí ya hay una visión negativa de lo que tal vez haya en ese espacio. Y para terminar, porque no quiero, o si quieren, no sé. Sí, queda guardado por lo que yo sé, Isabel, Isa, yo creo que sí. Yo creo que sí queda guardado. Por lo menos el video que yo hice ayer, yo hoy día lo pude ver. Bueno, un poco para cerrar, cuando yo entré, yo fui a bailar al etno, a mí me tocó cambiarme en la última habitación. Como yo ya sabía, yo ya entré así, tequete, ¿dónde están? Así como me encanta. Y les tengo mucho respeto y siento que los seres sombríos también nos tenemos respeto porque creo profundamente que tiene que haber un equilibrio entre estas cosas. ¿Sí? Esto nos ciega y esto nos hunde. Ahí. Entonces, entre la gente del etno, así, yo la quiero mucho. Realmente no pensé que iba a ser así. Yo, de hecho, dije, oigan, ¿puedo trabajar aquí? Así. Y como que la apertura emocional de las personas que trabajan ahí, un poco psicológica también, es muy acogedora, sin conocerte. Entonces, cuando yo fui, qué sé yo, me dijeron, ya te vas a cambiar ahí. Lo primero que pregunté, oye, hay duendes, hay cosas, porque yo creo, no es por morbo, te lo pregunto para saber, porque para hablar con ellos y decirles, no me asusten. Entonces me llevaron hasta el fondo, todo, me dijeron, sí, bueno, pero ahí. Efectivamente, yo no sentí absolutamente nada nocivo, nada oscuro, pero sentí ojitos. Sentí muchos ojitos que miraban y observaban. Y me sentí acompañada desde el momento que fui allá hasta el momento donde yo fui a salir a bailar. Gentes, cuando yo fui a salir a bailar, habían 4 personas. Y yo nunca perdí esa sensación de estar multimirada, de estar con seres que la están gozando, que la están pasando bien, incluso así como travesura nunca me faltó. Cuando terminé de bailar agradecí a las 4 personas, muchas gracias, y después sentí que me acompañaron entre muchas personas, y más encima con las personas del etno también que son muy respetuosas. Entonces entré, me cambié, me salí a tomar mi copita de ajenjo, casi me muero, pero bien el ajenjito. Y entonces ahí me di cuenta que sí, hay espacios protectores, hay espacios que se tratan con amor. El arte es una de las energías más poderosas que hay. Arte significa hacer, artear. Entonces yo me imagino que en estos espacios donde hay musiquita tan diversa, donde hay literatura, donde hay dibujo, donde hay danza, donde hay canto, donde hay talleres, donde hay alegría, yo creo que estos seres están contentos
y los otros delimitados. Los portales se purifican, los portales se limpian. Cuando tú estás triste, abres portales. ¿No te ha pasado que cuando tú estás con esto muy oscuro, las cosas cambian? Con eso no te digo que está mal, con eso te digo que hay emociones, ¿sí? Y que dentro de todo la religión, la religión ha transformado un poco eso y ha manipulado un poco nuestra fe. Nada, gente, muchas gracias, Brunito, por haberme acompañado, por haber transformado esta charla, este conversatorio, que en ningún caso quiso ser como una especie de cátedra, porque no se trata de eso. Gracias otra vez a la gente del Etno. Me place, ñao. Me place. Hay que seguir adelante. Y, pucha, quiero invitarles también yo a mis paginitas, pues yo trabajo, soy bailarina. Estudio desde los 5 añitos, pero me fui a estudiar la carrera a Chile porque aquí todavía no había la carrera. Si hubiera habido, me hubiera quedado a estudiar. Egresé de las menciones de pedagogía e interpretación y después en algún momento ya me entregué a lo que me gusta y sentí que dentro de todo como que un poco de mi misión de vidita, si es que la danza me tomó con un cuerpito tan pequeñito como el que yo tengo, cero estereotipo de danza. Al contrario, soy como robustita, pequeñita, todo, pero la danza siempre me ha movido. Empecé a entender por qué la danza ritual, ¿sí? La danza, los que trabajamos en danza, sabemos que nosotros atravesamos mitos, no cumplimos hábitos, atravesamos mitos para poder tener un cuidado corporal, para poder tener un cuidado emocional. Nuestro corazoncito, nuestro cuarto chakra está siempre abierto, por eso entendemos, por eso desarrollamos ciertas capacidades energéticas. Entonces ahí entendí que Danza Rito era mi nombre un poquitito. Yo me llamo Lorena Medina, pero Danza Rito era mi nombre y desde ahí Danza Rito Multiversa, por lo mismo que venimos conversando ahora. Claro que me sigo dedicando a la técnica, obvio, porque nací, mi danza nació con la técnica, pero estoy convencida de que la danza tiene que bajar un poco de la élite y que no somos escogidos. Podemos tener partes en peines lindos y todo, pero no somos escogidos. Como que el bailarín ser más humano y el humano volverse bailarín sería muy espectacular porque la danza es primigenia. Mi Instagram, por si me quieren ver, es @danza_rito_multiversa. Mi fanpage es Danza Rito Multiversa. Y tengo mi canalcito de YouTube ahí, así que si quieren ver cositas, avances, no sé, lo que sea, yo estoy agradecida, siempre me ayuda con un like. ¿Y un qué? Y un follow. Y un seguir. ¿Ah? Seguir, like, seguir, like. Visiten el Etno, es un espacio muy mágico. Entren con otra emoción a la callecita Jaén. No tengan miedo de decir permiso, porque hay muchos seres hermosos ahí cuidando y hay otros que están así, ojo, y que no te van a hacer nada si es que tú los respetas con dignidad. Nuestra ciudad es una ciudad muy mágica, más allá del premio. Es una ciudad preciosamente mágica. Y hay muchos seres hablándonos con mucho amor. Entonces, ya sabe, Etno, like. Mis páginas, like y follow. Nada más, chiquillos. Muchas gracias. Gracias, Brunito. ¿Qué más hay que decir? ¿Algo más? Nada más. ¿Estamos ok? Y que los espíritus protectores nos sigan protegiendo. Hagámonos nuestros y nuestras y nuestres. Bye. Bye. Ay, se trabó.